Por estos días, el tema de los mal llamados medios de información es de nuevo la Revolución Cubana. Desaparecieron de antena, como se dice, hasta el terrible asesinato del presidente de Haití por parte de un comando de militares colombianos. Y escasamente mencionaron la violencia y criminalidad del narcorrégimen colombiano contra los jóvenes que protestan desde hace 3 meses contra la miseria y la falta de futuro. El único tema que es explotado hasta con saña es aquel que puede dañar la imagen de la Revolución Cubana. A pesar de ser el único país de América Latina, Cuba, que produce sus propias vacunas contra el COVID con una comprobada y eficacia superior a las de las transnacionales farmacéuticas, Cuba, por cantidad de población, tiene menos muertes por ese virus que Estados Unidos, Francia, España o Bélgica. A pesar de ello, se ha instalado una y nueva ensordecedora campaña mediática y por las redes sociales que hablan de la necesidad de un corredor humanitario para salvar a los cubanos del COVID. Un corredor, dicen, que también debe salvar a los cubanos del hambre y la miseria en que la revolución, tiene sumergido a este pueblo. Estas campañas contra la revolución cubana no son nuevas, solo se adaptan, se modernizan. Y al pedir un corredor humanitario es pedir invasión militar. Es el pretexto que han usado Estados Unidos y sus aliados en varios países en las últimas 2 décadas. Estados Unidos y sus cómplices europeos principalmente, por intermedio de sus poderosas corporaciones mediáticas, hacen mascar vidrio a la inmensa mayoría de la población, repitiéndonos que es carne. Corporaciones que nos bombardean con imágenes y palabras bien calculadas y repletas de emociones hasta formatear nuestros cerebros. Los amos nos mean y desde las salas de redacción nos convencen que es una lluvia necesaria. Transnacionales que se dicen informativas o de comunicación y que en realidad son generales de guerra. Han sido y son cómplices de hecatombes económicas, políticas, sociales y guerras. Pero si existe un caso de estudio científico, porque sobre ella se han lanzado todo tipo de guerra mediática, esa se llama Cuba y su revolución. Lleva más de 60 años, desde 1959, siendo vilipendiada, tergiversada, injuriada, ofendida, mentida, con cinismo y alevosía. No solo eso, a la par, Cuba, sin mayores recursos estratégicos, ha tenido que enfrentar el bloqueo económico más largo de la historia humana. Y no es embargo, como se dice comúnmente, y hasta decirle bloqueo es poco, pues en realidad es guerra. Guerra que le declaró el imperio más poderoso que ha existido por el simple hecho de no haberle gustado que ese pueblo se declarara soberano. La agresión económica comenzó en junio de 1959, cuando el expresidente Eisenhower le canceló la cuota azucarera, principal fuente de ingresos. El bloqueo, que ya iba caminando, se oficializó en febrero de 1962, cuando el presidente Kennedy prohibió toda importación de mercancías cubanas. La guerra económica iba con guerra psicológica y de propaganda. Pero no ha sido todo. Acciones terroristas, intentos de invasión, guerra bacteriológica, 12 presidentes estadounidenses han facilitado todo para que sus agencias, en particular la CIA, desaparezcan a esta revolución. Ha sido una estrategia de guerra integral no convencional, donde las corporaciones mediáticas han sido cómplices en todo su esplendor y hasta con fanatismo ideológico. Con todos los medios a su disposición, la CIA la lanzó contra la Revolución Cubana,
pero fue fracasando año tras año. Por el lado económico, de suerte la Unión Soviética y demás países socialistas habían llegado para brindarle la mano, pues por orden de Washington, casi todos los gobiernos latinoamericanos y muchos en el mundo la bloquearon. Empezando por la expulsión de la OEA en enero de 1962, cuya propuesta fue redactada por funcionarios en Washington y presentada por la delegación colombiana. La mediatización de las mentiras y calumnias abominables contra Cuba tuvieron éxitos. Por ejemplo, los diferentes medios repetían que Fidel Castro quitaba a los niños a sus padres para enviarlos a la Unión Soviética, donde los picaban y los devolvían en conservas. No se rían, es en serio, y esto se creyó. Por eso también había que acabar con la revolución cubana. Era un elemento desestabilizador en la región. Pero primero se desintegró la Unión Soviética y se acabó el bloque socialista europeo. Empezando la década de los 90, Cuba quedó sola, solita. Entonces Washington y sus aliados, principalmente europeos, vieron la posibilidad real de acabar con la revolución. Y una de las primeras acciones que realizaron fue multiplicar a los llamados disidentes y hacerlos visibles mediatizándolos masivamente. Desde el New York Times hasta Le Monde en Francia, pasando por El País de España y hasta los medios de izquierda, los presentaban como verdaderos demócratas, alternativas a los revolucionarios. Millones de dólares y euros fluyeron para engrasar esa maquinaria. En Cuba había un poquito para comer, pero ese poquito se compartía, mientras se aguantaban las histéricas arremetidas exteriores. La campaña mediática de mentiras fue tremenda. Imágenes de niños que morían en las calles por hambre, pues solo la dirigencia tenía derecho a comer. Disidentes torturados, levantamientos populares por casi toda la isla. Cuando se demostraba que ello correspondía a otros países, ya estaba montada otra mentira. La estrategia era volver a Cuba una olla a presión, cerrarla, meterle candela por todas partes y taparle el huequito hasta que explotara. Era hacer arrodillar a este pueblo por hambre. Mientras hacían ello, por todos los medios posibles se le anunciaba a los cubanos que quienes tocaran suelo estadounidense recibirían la residencia instantáneamente. Así llegó la llamada crisis de los balseros. Miles y miles de cubanos se tiraron al mar en lo que fuera, en lo que flotara. Muchos murieron intentando encontrar el paraíso. La prensa recogía todas esas dramáticas escenas de los que huían buscando, ya dije, el paraíso. Pero mucho más realzaban a quienes llegaban y así incitaban a más cubanos a lanzarse al mar. Hasta que ello se le devolvió a Washington. Ya no sabían qué hacer con tanto cubano y se le volvió un problema de seguridad nacional. Entonces el presidente Clinton tuvo que negociar con el gobierno cubano. Y la gran prensa tuvo que dejar de incentivar a los llamados balseros, pero el mal ya estaba hecho. Eso sí, el bloqueo comercial no se redujo, todo lo contrario. Apareció la ley Helms-Burton, aunque debió haberse denominado ley Bacardí, pues fueron los abogados de la Ronera quienes la habían redactado a la medida de los intereses estadounidenses y de los millonarios como los Bacardí. Y esta ley buscaba seguir cerrando cualquier posibilidad que Cuba tuviera para comercializar. Ni el pelo de una muñeca podía venderse a Cuba si éste había sido fabricado por una empresa estadounidense o subsidiaria. Ni qué decir de medicamentos o lo necesario para modernizar sus empresas. Muchos productos urgentes para la ciudadanía se debieron comprar clandestinamente. Luego seguía otro problema: hacerlos llegar, pues barco que tocara Cuba quedaba excluido de puertos estadounidenses, y eso hasta el día de hoy.
Las corporaciones mediáticas no se dieron por enteradas de ese accionar criminal estadounidense y la culpa del desabastecimiento se lo adjudicaron a la incapacidad de la revolución. Seguían repitiendo que Fidel Castro era un dictador ultramillonario, Cuba un estado fallido, un gobierno entre los más represivos del mundo. No pocos medios insistían en que la isla era la cárcel más grande del planeta. Siempre la espada de una posible invasión estadounidense estuvo pendiendo sobre la cabeza de la Cuba casi solitaria. Las corporaciones mediáticas tenían a los cerebros de la mayoría de ciudadanos del mundo listos para que esa invasión se aceptara como algo necesario. Y hasta aquí con este recorrido histórico de mentiras y manipulación mediática contra la Revolución Cubana. En la próxima emisión nos referiremos a la actualidad, donde parece que la realidad supera a la ficción. Les enviamos un gran saludo, no se olviden de tocar el botoncito de me gusta y suscribirse. Hasta la próxima.